Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy nuestra dietista Ana Mate les va a dar consejos de alimentación para todas aquellas, sobre todo mujeres, que estén pasando esa transición de la menopausia. Vemos cómo la nutrición mejora la calidad de vida de esta etapa, pero también vamos a conocer más de cerca la campaña que acaba de poner en marcha el Colegio de Ópticos de Castilla y León, que a través de una prueba muy sencilla van a detectar la detención precoz de una de las enfermedades hoy en día primera causa de ceguera, y es la degeneración macular en edad avanzada. También este fin de semana ha sido precisamente el sábado el Día Mundial del Autismo y vamos a conocer hoy más de cerca lo que es este trastorno. Comenzamos. Y hoy, como siempre, comenzamos nuestro programa de salud con nuestra sección de artropos y está aquí con nosotros su gerente César Puello. Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? buenas noches, muy bien. Vamos a recordar que hace tiempo que no vemos, que no vienes, César, el tratamiento que realizáis en la clínica. Antes vemos dónde está la clínica. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. César, vamos a recordar en qué consiste la termopercusión. Mira, pues la termopercusión consiste, me gusta recordarlo de vez en cuando, me alegro de que me preguntes eso, porque es un tratamiento innovador, por así decirlo, porque no lo conoce, solamente es exclusivo de artropos y lo conoce poquita gente en comparación con la gente que lo tiene que conocer. Entonces me gusta que de vez en cuando explicar lo que es, porque es un tratamiento muy sencillo, es la combinación simultánea de dos terapias que por separado son muy conocidas. Una es una percusión mecánica, golpecitos son 120 golpecitos por minuto, que da un equipo que tenemos que percute en la zona dañada, en la zona a tratar, y simultáneamente a la vez emite un calor microondas, un calor que penetra 13 centímetros de la piel, llega hasta la articulación que está dañada y entonces aumenta el riego sanguíneo por dentro y consecuentemente acelera ese proceso regenerativo que hemos comenzado con la percusión. Ahí estamos viendo precisamente en la imagen lo vemos como una lesión que estáis tratando. Claro. ¿Qué tipo de dolores? Bueno, pues mira, la imagen, por ejemplo, estamos viendo que estamos tratando una rodilla. Bueno, pues la rodilla es muy común, artrosis de rodillas, sobre todo. También tratamos condromalacia rotuliana, tratamos también fisuras, también tratamos esguinces de rodilla, incluso fisuras de menisco, todo eso estamos tratando. Y luego ya pues tratamos lo que es la típica artrosis general, sobre todo tratamos mucho de espalda, problemas de lumbago, problemas de cervicales, de fibromialgia. Tratamos muchos problemas también de lesiones laborales, de columna, de hernias discales. Tratamos tendinitis, cosas de hombro, tratamos muchísimos problemas de hombro. Hay incluso una enfermedad o una afección, se llama síndrome del hombro doloroso, que le llaman los médicos porque no saben dónde está el problema. Pues bien, en artropos se encuentra muy bien dónde está el problema, porque el propio paciente sabe dónde le duele. Entonces, en cuanto empieza el calor ahí a dar la percusión, enseguida nota el paciente que ahí está la lesión. Le damos ahí más y entonces se regenera y se cura. Las lesiones de hombro se curan. Luego estamos hablando ya por ejemplo, de epicondritis, de lesiones del codo, hablamos de mano, de artritis de mano. En definitiva, Verónica, todo dolor que provenga del aparato locomotor. ¿Y es un tratamiento supervisado por médicos?
Sí, mira, ya desde hace, fíjate, 22 años que estamos aquí tratando en Burgos con la termopercusión. Fíjate, los primeros 10 años estuvimos con 5 médicos trabajando directamente. Ahora ya trabajamos con varios médicos, pero no directamente. Pero siempre bajo supervisión médica. Esta terapia, desde que se inventó a finales de los 80, fíjate que el inventor estuvo supervisado por un médico para desarrollar el aparato. Y luego ha habido estudios médicos. De hecho, en la página web de Artropos hay varios estudios médicos del tratamiento, de cómo es, de la aplicación que tiene que haber. Entonces, bueno, pues yo les invito a todo el mundo que si queréis visite nuestra página web, lea los estudios médicos para que se dé cuenta de que esto es un tratamiento serio, contrastado médicamente y luego sobre todo contrastado por miles y miles de pacientes de que es eficaz. Ahora estamos viendo, César, unos cambios de temperatura muy bruscos. La pasada semana hacía bueno, de repente nos hace malo. ¿Esto afecta a los huesos? Pues sí, mira, esto justamente es lo que más afecta a los huesos. Porque los cambios tan bruscos de temperatura, se puede decir que las dos peores estaciones para los huesos, sobre todo para gente que tiene osteoporosis, son la primavera y el otoño. ¿Vale? Porque mira, la osteoporosis, sobre todo gente que tiene osteoporosis, lo siente mucho más. ¿Por qué? Porque la osteoporosis lo que hace es, la osteoporosis un poco descalcifica el hueso. El hueso está, por así decirlo, menos denso de calcio, más vacío de calcio. Entonces es más susceptible a la variación de la temperatura. Incluso se puede incrementar o disminuir el tamaño del hueso según haya más calor o menos calor. Y esas milimétricas incrementos o reducciones de tamaño provocan mayor o menor roce de las articulaciones y lógicamente mayor o menor dolor y sobre todo cambio de estado del dolor, que eso es lo que más a una persona le puede afectar, ¿no? Sobre todo los cambios de estos de presión que le afecta al cambio de dolor, ¿vale? Este tratamiento, sobre todo los cambios de tipo afectan a las personas que tienen mucha osteoporosis. Por lo tanto, sería buen momento, ¿no?, para acudir. El momento ideal es eso, es en primavera y en otoño. Primavera para prevenir y para disfrutar del verano y el otoño pues para prevenir el invierno y poder pasar un invierno mejor. Por supuesto. Un tratamiento que vamos a recordar, César, que seguro que ya lo saben, no se cura de la noche a la mañana, sino que hay casos que hay que repetir, ¿no? Sí, claro. Lo venimos diciendo siempre, pero me gusta mucho recordarlo porque es necesario que las personas sepan, sobre todo las personas mayores, que están en una edad degenerativa. Sus huesos se van degenerando según va pasando los años, poco a poco, lentamente. Y como no hagan nada, cada vez van a ir a peor. Por eso es muy importante que hagan un mantenimiento en Artropos, darse unas sesiones periódicas, no sé, una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez al mes incluso. Yo tengo pacientes que vienen a hacer una sesión al mes. Y para mantenerse bien y estar estupendamente. Pero es muy importante porque este tratamiento, Verónica, aparte de que alivia el dolor, también frena el avance de la degeneración, que es muy importante. Ten en cuenta que como estamos vasodilatando a nivel profundo, recapilarizamos muchos capilares sanguíneos de los huesos que con el paso del tiempo se atrofian. Volvemos, por así decirlo, a la vida a ese hueso, lo recapilarizamos, lo volvemos a llenar de sangre, de minerales, de calcio, de todo. Entonces se revitaliza, por así decirlo, ese hueso, ese músculo, esa articulación. Entonces es muy importante, sobre todo en personas mayores que ya están en esa edad degenerativa, hacer un seguimiento y un mantenimiento periódico. Pues César, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y si ya saben, si quieren pues ver lo que es este tratamiento, pueden ir a la clínica de Artropos, que les vamos a recordar dónde está. Gracias. Muy bien, gracias. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, Quinto F.
Y nos vamos ahora a nuestra sección semanal con el Instituto de Implante, porque sus profesionales nos van a decir la importancia de la detención precoz para mantener una salud bucodental. Dentro de la boca podemos encontrarnos con diferentes lesiones que pueden ser precursoras de cáncer oral. Es muy importante que como pacientes sepamos identificar y autoexplorarnos para siempre acudir al dentista a consulta y que sea el profesional el que tome la decisión adecuada. Las apariencias cara a hacernos una autoexploración del cáncer oral pueden ser en forma de llagas o de úlceras, en forma de bultos o a veces incluso placas, lesiones poco elevadas en forma rojiza o blanquecina. Suelen ser lesiones no atribuidas a heridas previas, es decir, a que nos hemos hecho una herida con un tenedor o a que nuestra prótesis pues, se nos ha clavado en un momento puntual. Lo que sí que es cierto que son lesiones que en 15 días no mejoran. Es decir, si tenemos esa llaga o esa úlcera y en 15 días no ha mejorado, debemos acudir siempre a nuestro dentista o al cirujano maxilofacial. La frecuencia en España de estas lesiones es relativamente importante. En el caso de los varones es de entre 6 y 12 cada 100.000 y en torno a 2 casos de mujeres por cada 100.000. Los principales factores de riesgo para tener una lesión precancerosa o una lesión cancerosa son sobre todo el tabaco. Tanto el tabaco en pipa como el fumado, como el tabaco de mascar. También mezclado con el alcohol, al ser este un irritante, potencia la posibilidad de formación de este tipo de lesiones. En la boca no solo está la mucosa oral y los dientes, sino que también están los labios. Por lo tanto, las radiaciones ultravioletas del sol los pueden afectar y causarnos una lesión cancerosa. También la mala higiene o dientes excesivamente afilados o dientes fracturados que se nos clavan en la zona de la lengua, es relativamente frecuente la aparición de estos tipos de lesiones. Sin embargo, existen una serie de factores que van a prevenir que desarrollemos un cáncer oral. Como son la ingesta de frutas, verduras o pescados. Incluso el aceite de oliva está demostrado disminuye los riesgos de padecer una lesión bucal de este tipo. Nosotros como pacientes, porque yo también soy paciente, debemos autoexplorarnos. Si bien es cierto que una vez que nos encontremos ese tipo de lesión no nos debemos agobiar y al que debemos consultar es al profesional, sea el dentista o un cirujano maxilofacial. La exploración deberá realizarse de la siguiente forma. Empezar de fuera para adentro. Debemos mirarnos en un espejo las pequeñas lesiones o las lesiones que podamos tener alrededor de los labios o en los labios. Después la lengua, tanto en el borde, en la cara exterior como sobre todo en los laterales y en el borde inferior de la lengua, en las mucosas. Muchas veces se aconseja separar con una cucharita de café para irnos viendo en el espejo este tipo de lesiones. Y bueno, sobre todo saber que esas úlceras o esas placas han de desaparecer a los 15 días. Si no desaparecen en ese momento, pues lo más recomendable es acudir al dentista. También debemos conocer que en gran número de ocasiones estas lesiones no causan ningún tipo de dolor. Es decir, bueno, yo tengo una llaga en la boca que llevo 3 meses con ella y no me duele. Pues eso no es motivo para no ir al dentista. No debemos tampoco obsesionarnos con que vamos a tener un cáncer porque la frecuencia es relativamente baja. Pero por eso desde Implante queremos informar los signos de alarma en los cuales un paciente ha de estar atento para que nos visite o para que visite a un cirujano maxilofacial que ambos van a ser responsables de su correcto diagnóstico. Nosotros aquí en Implante ha habido pacientes que han venido a ponerse implantes y que en un determinado momento pues hemos localizado un cáncer bucal, lo hemos derivado al cirujano maxilofacial. Afortunadamente eran cáncer in situ, es decir, no tenía afectación ganglionar ni metástasis en ninguna zona y esos pacientes han salido para adelante simplemente por una exploración profesional, por localizar ese tipo de llagas y por identificar esos factores de riesgo, ¿no?
Desde Implante recomiendan una autoexploración frecuente, que el paciente sepa que esta lesión puede no doler y que acuda al hospital de referencia o al profesional indicado para su correcto tratamiento. Pues vamos a saludar ahora sí a nuestra dietista Ana Mate. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica. Hoy vamos a hablarles de un tema que seguro que hay muchas mujeres que nos están escuchando, es esa transición a la menopausia, un momento de cambios donde la alimentación tiene mucho que ver en la mejora de la calidad de vida, ¿no? Pues sí, porque al final la gente con la menopausia, la gran desgracia que tenemos las mujeres es que en ese momento tenemos una pérdida de las hormonas sexuales, como son los estrógenos y la progesterona, y lo que hacemos en ese sentido es que el metabolismo se ralentiza, que más o menos que en un estado de salud normal, entonces tendemos mucho a acumular grasa y en producir un aumento de peso, aparte de otro tipo de sintomatología o de factores que nos aparecen derivados de esa pérdida de estrógenos. Por lo tanto, es muy importante llevar unos hábitos, ¿no?, saludables de alimentación. Una alimentación equilibrada, que ¿en qué puede consistir? Pues a ver, las mujeres con la menopausia es un tránsito por el que todas las mujeres van a pasar. No hay una limitación de alimentos, de decir esto no lo debes de consumir, sino sí que hay que limitarlo, o bueno, intentar alguna vez evitarlo, pero vamos, que se puede consumir todo tipo de alimentos. Algo que tienen que aumentar su ingesta, siempre se dice, pues es por ejemplo lo que son las verduras, por el tema de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son una sustancia que tienen esas verduras que son como los estrógenos, son muy similares a los estrógenos de las mujeres. Entonces lo que van a hacer es aliviar esa sintomatología que se produce de sofocos, de malestar anímico, de cansancio y de ese aumento de grasa que sobre todo se produce en esta época de grasa abdominal. También algo que deben de aumentar es la fibra soluble, que hay gente que dirá que qué alimentos debe consumir para aumentar la fibra soluble, que es una manera de reducir los niveles de colesterol, que es una patología que está adherida y que suelen desarrollar las mujeres con menopausia. En ese caso, lo que tenemos son las frutas, las verduras y las legumbres, podemos consumir cualquiera de ellos. También nos tenemos que asegurar de consumir y tener un estado óptimo de aporte de calcio, de vitamina D, de magnesio. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a conservar un buen estado de salud óseo, y quieras o no, cuando se está en la época de la menopausia, pues el calcio no se asimila de la misma manera, por tanto se pierde de un 2 a un 3% de la capacidad ósea que tenemos, por tanto hay más riesgo de fractura o de tener esa osteoporosis que es tan conocida en esta época. Entonces, esos alimentos donde cabe destacar pues son los lácteos, los pescados azules, los legumbres y aquellos, cualquier tipo de alimento que esté enriquecido en cualquiera de estas sustancias que hemos mencionado. Luego deben de realizar ejercicio físico, porque el problema está en que se pierde la masa magra, lo que es el músculo, se suele perder, entonces la mujer tiende a hacer menos ejercicio y al realizar menos ejercicio hace que ese hueso pues no se mantenga, no tenga esa fortaleza, y realizando ejercicio lo que vamos a hacer es fortalecer el hueso, fortalecer nuestra capacidad cardiovascular y nuestra capacidad pulmonar. Has hablado, por ejemplo, del aumento de las verduras. Más o menos, ¿cada cuánto se deberían de consumir? ¿Prácticamente todos los días? Las verduras, por lo menos en lo que es una ración, siempre se dice que suelen ser 2 raciones al día, pero damos por entendido que a lo mejor pues esas verduras poderlas hacer esa legumbre poderla hacer con verdura, pero haciendo como plato principal la legumbre, deberíamos por lo menos de hacer un plato de verduras al día, ya sea crudo o cocinado. Crudo vamos a obtener mejor sus propiedades porque no las pierde a través de la cocción, pero se puede consumir de ambas formas. Hay estudios, Ana, que demuestran el beneficio de algunos alimentos, como puede ser la soja o alimentos que tengan, ¿no?, este producto. ¿Esto es cierto? Pues sí, por el tema de las isoflavonas. La soja se puede consumir como brotes de soja o la soja como legumbre, igual que se consume la lenteja, el garbanzo, la alubia. ¿Qué es lo que hacen esas isoflavonas? Pues lo que van a hacer es aliviar esa sintomatología como son los sofocos, pero en el tema del colesterol, que es lo que hemos mencionado anteriormente, que al acumularlo más en la zona abdominal y estar cerca del corazón aumenta ese riesgo cardiovascular y esos niveles de colesterol. Además nos aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno, y las isoflavonas ayudan a arrastrar ese colesterol. Has comentado que son momentos donde aumenta sobre todo el peso y esto puede, bueno, pues acarrear a enfermedades cardiovasculares, etcétera. ¿Cómo pueden mantener siempre un peso adecuado?
Pues con la serie de recomendaciones que hemos dicho a través de la alimentación, también teniendo unas horas de sueño que vayan de 7 a 8 horas, porque normalmente según se va avanzando en edad, también se reduce las horas que estamos dormidos, es como que te despiertas más veces, tienes más alteraciones del sueño. Intentar que, por ejemplo, las siestas no pasen de 15 o 20 minutos, porque si nos excedemos también es un momento que además cuanto menos nos movemos y menos hacemos, nuestro metabolismo menos consume, por tanto, ingiriendo las mismas cantidades lo que vamos a hacer es que acumule más grasa de lo normal. Algo, por ejemplo, que sí que debe de evitar la gente, lo que es, pero a partir de la tarde, es el té o la cafeína, porque eso, aparte de ser un excitante, les puede llevar más, pues eso, a crearles ansiedad y comer un poquito más y picotear entre horas, lo cual les va a llevar a ese ascenso de peso. Para mantener o incluso reducir ese peso hay que hacer alguna dieta más específica. Yo no diría dieta específica, sí que cuidado con las dietas, por cierto. Dietas, pues eso, a ver, siempre las dietas que sean controladas, teniendo en cuenta siempre la edad de la persona, la constitución de la persona, los volúmenes de la persona y un poco las costumbres culinarias, porque luego en España tenemos una forma de cocinar, pero si te viene una persona que es de Marruecos o una persona que es de cualquier otro país, tiene sus costumbres culinarias, las cuales tampoco tienes por qué cambiar. Entonces siempre tienes que hacer un poco acorde, pues a, quieras o no, las dotas antropométricos y a las costumbres culinarias de cada persona. ¿Algún alimento que haya que evitar, aunque has dicho al principio que tampoco hay que quitar, ¿no?, alimentos? Pues que evitar aquellos alimentos que sean grasos, como por ejemplo el tema de los embutidos, los patés, la nata, todo lo que vamos así en derivados que tienen mucho aporte de grasa o que es un procesado, eso pues hay que limitar su consumo, no hay que evitarlo, pero bueno, que si lo consumimos que sea de forma esporádica, porque además las mujeres con menopausia tienden mucho más a retener las grasas que las mujeres que todavía no están en esa época. Evitar, me imagino, el tema del alcohol. El alcohol, pues al final eso es un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono, como no hemos dicho como tal, pero hay que aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos, los que son de fácil asimilación, como es el pan integral o la pasta o el arroz, en cierta medida, tampoco sobrepasarnos. En el caso del alcohol es algo que se debe limitar no solo en este caso, sino en la vida normal de cualquier persona. ¿Por qué? Porque al final son kilocalorías vacías, quiere decir que no tiene aporte nutricional ninguno para nuestro metabolismo y todo lo que estamos ingiriendo directamente nuestro metabolismo lo va a transformar en grasas. ¿Y la cerveza, Ana, que muchos la incluyen en la dieta mediterránea? Pues la cerveza tiene su parte de beneficio, igual que por ejemplo las mujeres cuando están embarazadas o cuando dan a luz, el tema de la cerveza sin alcohol por el tema de ácido fólico es no consumirlo en cantidades industriales, pero incluso es algo que se recomienda después del deporte para la recuperación física. El tomar una cerveza te hace recuperarte muy pronto. Bueno, pues ya saben, sigan estos consejos de alimentación, estos productos que nos ha dado Ana, además de hacer ejercicio importante y dormir entre 7 u 8 horas. Y beber la ingesta de agua, eso siempre lo decimos, por lo menos los 8 vasos de agua al día. 8 vasos de agua. Vamos a dar una receta, un menú para mañana. Bueno, pues vamos a tomar un vasito de leche con colacao o con café, cada uno con lo que quiera, con un trocito de pan, puede ser integral o pan normal, exactamente igual, y queso fresco. Vamos a meter algo salado en el desayuno. A media mañana vamos a tomarnos un puñadito de avellanas, que si a alguien no le gusta, pues lo podemos cambiar por almendras o por nueces. Y para comer nos vamos a hacer una ensaladita de lechuga y tomate, tipo guarnición, y de segundo nos vamos a hacer unas patatas rellenas con carne, que también vamos a utilizar tomate para rellenar esas patatas. Y de postre vamos a hacernos unas fresas con zumo de naranja, ya que la fresa se nos va a acabar muy prontito. Y para merendar vamos a tomar un poquito de muesli con un yogur desnatado, intentar que el muesli, su mayor cantidad sean copos de avena, que no sea lo típico de que tenga mucha fruta deshidratada, mucho fruto seco. Y para cenar vamos a tomar un trocito de rape, ya sea al horno o a la plancha, con un poquito de puré de patata, ya puede ser comercial o que lo hagamos nosotros, un plan espeso, de acompañamiento con una cuajada de postre. Buenísimo. Estoy viendo ahí esas patatas rellenas de carne, fácil de hacer. Sí, eso simplemente es la patata, la podemos meter inicialmente en el horno y al ratito cuando veamos que se dora, sacarla, ponerla en papel de albal y volverla a meter hasta que se ase o directamente meterla en el papel de albal. Una vez que esté hecha la sacamos y habiendo hecho un sofrito de tomate, si queremos un poquito de cebolla y carne picada, vaciamos esa patata y parte de la patata que estamos eliminando lo unificamos a ese sofrito que hemos hecho, rellenamos la patata, si queremos echamos un poquito de queso rallado por encima y lo metemos a gratinar al horno. Qué bueno. Ana, mil gracias, de verdad. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y seguimos aquí con más entrevistas en Cita Previa.
Y seguimos con más temas aquí en Cita Previa. La implantación de la resonancia magnética cardíaca en el Hospital Universitario de Burgos ha permitido realizar cerca de 100 estudios en un año. Pacientes que antes debían de derivarse al centro de Valladolid y además con lista de espera de 6 meses. Una técnica que está consolidada en el diagnóstico de enfermedades cardíacas, lo que ha supuesto un gran avance para el hospital. La resonancia magnética es una técnica que permite realizar estudios de diferentes patologías cardíacas, una prueba que se puso en marcha en el Hospital Universitario de Burgos hace apenas un año. Nos permite hacer el diagnóstico tanto de miocardiopatías como de, por ejemplo, infartos que han pasado desapercibidos, identificar el tamaño de la escara, digamos, de la cicatriz que ha dejado el infarto en el corazón, saber si ese músculo es viable, quiere decir si es recuperable, en qué grado. Este tipo de aplicaciones, como esta que estamos haciendo ahora con cardiología, pues son, vamos, relativamente novedosas y nos aportan mucha imagen, mucha calidad y la posibilidad de tratar mejor las enfermedades. Una técnica que está consolidada en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. A través de una cámara se realiza un examen muy preciso de la estructura del corazón con total seguridad para el paciente, sin radiación, y además se evita realizar otro tipo de procedimientos más complicados como puede ser la biopsia cardíaca. A los pacientes se les coge una vía periférica antes de introducirse en el imán. Para introducirles el contraste intravenoso, que es gadolíneo. Van monitorizados con unos sensores de respiración y también con unos electrodos para hacer el estudio sincronizado con la frecuencia cardíaca y con las diferentes fases del ciclo cardíaco, como la sístole y la diástole. El paciente está tumbado durante bastante tiempo, la media del estudio pues son 40-50 minutos. Y lo primero, se obtienen unos localizadores que les vamos planeando aquí en las pantallas para tener unos planos específicos para ver el corazón, un plano 4 cámaras. Es una técnica inocua para el paciente, es una técnica muy segura que en casi todos los casos, en casi todos los pacientes se pueden hacer. El único problema, por ejemplo, que tenga una claustrofobia muy limitante o que tenga algún aparato como un marcapasos antiguo o una válvula cardíaca que no nos permita hacerla, pero incluso ahora los nuevos marcapasos que ponemos son muchos de ellos compatibles con resonancia cardíaca. Un equipo de 4 personas entre radiólogos y cardiólogos hacen posible que el paciente tenga los resultados del estudio en el mismo día de la prueba. La radiología se compone hoy día de 2 partes fundamentalmente, una es la parte de imagen y otra es la parte intervencionista, ¿no? Entonces, pues de esa colaboración con todos, pues surge siempre algo bueno. Es muy interesante y muy importante porque es una técnica de un diagnóstico complejo y requiere mucha formación, que sean equipos multidisciplinares de cardiólogos y radiólogos que la hagan en común. Un avance más en la cardiología que ha permitido realizar cerca de 100 estudios en un año, pacientes que antes debían de derivarse a complejos sanitarios de otras provincias vecinas y con lista de espera de 6 meses. Y vamos a ver otro reportaje. Puede producir graves daños e incluso la muerte. Es el síndrome del arnés o trauma por suspensión. 2 emprendedores burgaleses han patentado un nuevo sistema de sujeción para trabajadores, deportistas o artistas que trabajan en altura y a los que en caso de accidente este sistema puede salvarles la vida. Vamos a verlo. Hay profesiones de altura que determinan cierto riesgo y a esto se suma también muchos hobbies, como por ejemplo cogernos un domingo e irnos a la montaña. Hay un trauma que han denominado trauma por suspensión, para el que 2 burgaleses, que tengo aquí a mi izquierda, Óscar y Eduardo, han creado un estupendo invento. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, enfermero de profesión y te asocias aquí con nuestro compañero Eduardo y pensáis que hay algo que puede combatir este trauma, ¿no? Para empezar, ¿qué es el trauma por suspensión? Sí, el trauma por suspensión es una patología poco frecuente y que se puede dar en profesiones o aficiones donde utilizan el arnés. Es un conjunto de signos y síntomas donde al quedarte suspendido e inmóvil empiezan a producirse una serie de alteraciones graves en nuestro organismo, pues bajada de tensión, bajada de frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria. Todo esto viene motivado por esa suspensión, esa inmovilidad que te provoca una caída en la que no te puedes apoyar ni sujetarte a nada. Entonces ahí es donde aparece nuestro invento para intentar solucionarlo. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí Eduardo tiene el dispositivo, se puede colocar en cualquier tipo de arnés y se despliega y se utiliza con muchísima facilidad.
¿Esto lo habéis hecho con un estudio? ¿Cómo habéis comprobado que este sistema es efectivo? Sí, este sistema lo testamos con un estudio médico en 8 voluntarios. El estudio lo hemos publicado en una revista de emergencias sanitarias, en la edición española de Pre-Hospital Emergency Care, donde demostramos que los voluntarios, las personas a las que sometimos al estudio, mantuvieron estables las constantes durante un periodo de 20 minutos colocados sobre nuestro dispositivo. Con lo cual, si nos vamos a datos anteriores, donde a partir del minuto 3 ya empieza a haber sintomatología y entre el minuto 20 y 30 casi todo el mundo ha desarrollado síntomas graves, nuestro dispositivo mantuvo a los voluntarios durante el estudio con las constantes completamente estables y sin desarrollar ningún tipo de sintomatología relacionada con el trauma. Eduardo, te dedicas al sector eólico, luego te vas a subir y nos vas a demostrar cómo funciona, porque Óscar lo explica muy bien, pero el que se va a subir vas a ser tú para explicarnos cómo funciona este sistema. Contadme, lo tenéis patentado ya a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, durante jornadas de formación que hemos impartido aquí en el Centro de Formación de Adventi Solutions, nos dimos cuenta que lo que existía actualmente en el mercado para prevenir este síntoma, que son los conocidos como estribos, pueden solucionarlo, pero para gente que esté muy habituada o muy acostumbrada a usarlos, no a nivel general en industria, y que tampoco ofrecían la seguridad de que funcionaran correctamente, porque al final te acabas agotando de usar esto, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar y desarrollamos esto. Hicimos un prototipo, que es el que tenéis, el que se está viendo aquí. Contamos con la colaboración del Instituto Tecnológico de Castilla y León para el diseño, y se hizo una patente de modo de utilización a nivel nacional, y tenemos una reserva de patente a nivel internacional del dispositivo. ¿Cómo lo habéis llamado? AS1. ¿Por qué? Bueno, pues porque AS1 son las siglas de antitema por suspensión en inglés, simplemente AS1. Te lo vas a colocar y te vas a poner en la alta altura y luego te vas a lanzar al vacío, ¿no? Como ha comentado mi compañero Óscar, se tiene que dar, para que pueda aparecer el trauma por suspensión, se tienen que dar dos circunstancias: suspensión e inmovilidad. Es decir, si lo que vamos a hacer ahora es situarnos arriba, hacer un descenso de emergencia con un sistema que se utiliza en el sector eólico, por poner un sistema. En un momento dado yo me voy a quedar bloqueado, y hasta que venga la ayuda yo tengo que estar en una posición cómoda para que no comience a aparecer la patología del trauma por suspensión. ¿Actualmente estáis dando cursos ya con este sistema? Sí, nosotros actualmente estamos dando cursos ya con este sistema aquí. Utilizamos tanto los sistemas que están en el mercado, que son los estribos, como este sistema, ¿vale? Ahora estamos en la fase de desarrollo y fase de contactar con fabricantes que se dedican al tema de anticaídas y arneses y demás equipos o EPIs, para intentar introducirlo en una línea de fabricación. ¿Qué tipo de gente viene a dar estos cursos? Bueno, aquí viene gente de todo tipo. Vienen empresas que se dedican al trabajo en altura, vienen empresas del sector eólico, vienen institutos. El otro día tuvimos un instituto de formación profesional de La Rioja. Es un centro que lleva activo desde 2014, desde junio de 2014, y bueno, está teniendo mucha acogida, porque a día de hoy, pues en Burgos y la provincia de Burgos es el único centro un poco en el que se pueden hacer actividades prácticas para prevenir la caída en altura en los trabajos, industria, etcétera, etcétera. Pues nada, Eduardo, manos a la obra, ponte el sistema y te vamos a ir viendo cómo lo vas haciendo. Vale, pues justo. Aquí Eduardo ha sufrido una caída accidental, vemos cómo está completamente suspendido, el arnés comienza en la zona inguinal a tirar, y a nivel torácico veis que las cinchas a nivel respiratorio pues no le dejan expandir correctamente la caja torácica, y por lo tanto la respiración va a ser complicada, va a estar dificultada. Entonces ahora lo que hacemos es desplegar el dispositivo, sacamos el primer punto de anclaje, ahora sacaríamos el segundo punto de anclaje desde el lado contrario. Ahí lo tenemos, veis que el dispositivo se despliega muy rápidamente, con lo cual se coloca muy rápidamente, en menos de un minuto. Ahora va a soltar ya el dispositivo, y ahora simplemente lo que va a hacer es colocarlo. Algo muy sencillo que puede evitar mucho, ¿no? Eso es. Ahora ya, en cuanto se dé el impulso final, que se va a quedar colocado ahora, va a pegar un pequeño tironcito hacia arriba, y eso ya nos va a liberar toda la presión de las ingles, y a nivel respiratorio también nos va a descomprimir la presión que ejercían las cinchas sobre nuestra caja torácica. Con lo cual, en esta posición, como testamos en el estudio, en 20 minutos no apareció ningún síntoma relacionado con el trauma por suspensión, o de los que se describen en el trauma por suspensión. Ahí podemos estar esperando al rescate, que en determinados momentos puede tardar en llegar, pues en un aerogenerador o un trabajador que queda suspendido en una cubierta, y donde la ayuda tarda en llegar. Si tarda
Cuanto más tiempo tarden, más riesgo tenemos de que aparezca el problema, el trauma por suspensión. Sin embargo, con nuestro dispositivo pues tenemos ahí un margen de tiempo muy valioso hasta que llega la ayuda. Damos buena fe de que este sistema evita el trauma por suspensión. Bueno, despedimos el reportaje, Eduardo. Muy bien, pues muchas gracias y nada, espero que se fomente un poco el tema del uso de los EPIs que disponemos para la caída contra alturas, o desde alturas mejor dicho, y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Pues nada, que tengas buen rato. Bueno, pues aquí me quedaré una horita hasta que vengan a bajarme. Cada año se producen en España 15.000 casos nuevos de degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que en la actualidad es la principal causa de ceguera y discapacidad visual en personas mayores. Los ópticos y optometristas de Burgos han comenzado una campaña para detectar este problema de forma precoz a través de una sencilla prueba que vamos a mostrarles aquí en unos minutitos, y para ello estamos con la coordinadora delegada provincial de aquí del Colegio de Ópticos, Senar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es la degeneración macular? Es una enfermedad que afecta al ojo, afecta principalmente a la zona central del ojo, y lo que hace es que vayamos perdiendo la visión central. La visión central es aquella que nos sirve para leer, para escribir, para conducir, para reconocer caras, para manejarnos en las cosas que requieren detalle. Entonces, a mí cuando me vienen los pacientes a la óptica, lo que les comento es que, mire, lo que ocurre es que a veces el ojo envejece un poquito más rápido que nosotros mismos, o que la percepción que tenemos nosotros de nuestro propio envejecimiento. Y es eso, es que el propio ojo se va deteriorando poquito a poco y vamos perdiendo la visión, sobre todo la visión central, es lo que se pierde. ¿Y esto a qué perfil de persona afecta esta enfermedad? Sobre todo a gente mayor, afecta un 10% a partir de los 65 años, a un 25% a partir de los 75 años. Es por eso que es una de las que es la patología que lleva a una ceguera legal en el mundo desarrollado. Una cosa curiosa es que dicen que afecta más a las mujeres, pero es que vivimos más. Ahí está. Eso es curioso. Y luego, bueno, pues se ve que hay pequeñas asociaciones, puede haber factores genéticos, se relaciona con la hipertensión, con problemas cardiovasculares, pero tampoco se ha visto una asociación directa y absoluta. O sea, no significa que por ser de una determinada forma, por ser mujer, la vayas a tener. ¿Y es frecuente esta patología o está aumentando cada vez más? A ver, aumenta la esperanza de vida y aumenta el diagnóstico, entonces está claro que cada vez estamos viendo más. Para que nos hagamos una idea, es como si a partir de los 65 años, 70, una de cada 4 personas en Castilla y León tuviera esta patología. Ah, bueno. Pues en Burgos además podría afectar, estos son los datos que nos habéis dado desde el colegio, a entre 8.000 y 11.000 personas. Por ello, habéis comenzado una campaña de detección precoz. ¿De qué forma, Enar? Sí, a ver, como a nosotros acude gente y muchas veces acude en visita rutinaria todos los años, podemos detectar ligeras bajadas de visión que nos puedan llamar la atención. Una persona a la que no es normal que vayamos viendo que va viendo de la unidad 0,8, 0,6, entonces estas pequeñas notas de atención nos sirven para empezar a realizar otros screenings, otras pruebas de detección. Una de ellas, que es muy sencilla, es la rejilla de Ansler. La tenemos aquí. Eso es. Esto es una rejilla de Ansler. Realmente es un papel con una cuadrícula y un puntito central. Estamos viendo ahí en pantalla. Eso es. ¿Por qué? Porque al afectarnos a la visión central, lo que nos va a alterar sobre todo es la visión de los detalles. Entonces lo que podemos ver es como una nube por delante de la visión, o como manchas oscuras, o deformidades en las líneas, que las líneas se deforman. Los cuadritos se alargan o pierden trocitos dentro del propio cuadrito. Entonces, a través de esa cuadrícula, mirándolo de ojo a ojo y haciendo que la gente mire solo en la parte central para que sepa dónde tiene que fijar la vista, según lo que nos comunica el paciente, podemos definir si tiene la mácula alterada o no. Es una prueba muy sencilla, súper sencilla, ¿no? Que además muchas veces se les da la hojita para que lo vayan haciendo en casa, se lo colgan en el espejo del baño y lo hacen todas las mañanas. Si necesitas gafas o corrección de cerca, la tienes que hacer con tu corrección de cerca. O sea, incluso con lentillas o con gafas, claro, con ello hay que hacer. Se debe hacer para que la falta de visión no te distorsione.
sea, una visión que puedas corregir con un medio óptico. Pues una rejilla que van a dar o un cuadernillo, ¿verdad? Que vais a dar en todas las ópticas, ¿verdad? Para que, bueno, pues la gente que tenga estos incluso primeros síntomas que has comentado antes, pueda hacerlo desde casa. Es una manera de ver primero si la enfermedad progresa y luego estar atento a los primeros síntomas. En el momento en que aparecen los primeros síntomas, por supuesto hay que acudir al especialista, hay que acudir al oftalmólogo, que es el que va a determinar el tratamiento adecuado. Estamos viendo ahí unas imágenes para que la gente se haga un poco a la idea, ¿no?, de cómo puede ver, bueno, estamos viendo esa clara diferencia, ¿no?, en la cuadrícula, incluso como manchas, ¿no?, sombras que va a haber bueno, pues en diferentes lugares, en personas, en edificios. Ahí lo estamos Hay gente que lo refiere también, por ejemplo, pero ya son casos un pelín avanzados, pues los marcos de las puertas o de las ventanas, que les ven un poquito distorsionados. Lo que comentan al principio, más que la zona central, sobre todo es un poquito como las esquinitas de la cuadrícula, como que las líneas son un poquito onduladas. Antes de ver ese manchurrón central, lo que ellos definen son que alguna línea está como deformada o que los cuadros se alargan, se elongan. ¿Por qué es tan importante esta detención precoz? Porque la pérdida de visión central va a dar lugar a que la persona mayor que hasta ahora ha sido independiente empiece a tener dependencia, y gente dependiente acuse mucho más la dependencia. La pérdida de visión central te discapacita para muchas cosas de habilidades manuales. No ves lo que tienes en las manos, no puedes manejar la visión central. Por contra, respeta la visión periférica, que también es importante y nos da información, porque nos permite deambular. La visión periférica es la que nos permite manejarnos por la calle. Entonces, bueno, en cierta manera nos salva de eso. Y se puede, una de las maneras, ¿no?, de detenerla o de ver, ¿no?, si te está ocurriendo esta enfermedad, es a través de esta rejilla. Vosotros lo podéis detectar y son directos, ¿no?, mandados al oftalmólogo. Se le envía al oftalmólogo para que le ponga el tratamiento pertinente. El oftalmólogo va a decir las pruebas, va a definir el diagnóstico y ya le pondría el tratamiento. ¿Cómo se trata? Eso lo determina el oftalmólogo. Ya dentro de la degeneración hay dos tipos, la seca o atrófica y la húmeda o exudativa, y el oftalmólogo define cuál de ellas, de qué tipo es la degeneración macular y qué tratamiento debe llevar. Está claro que teniendo una vida sana, cuidando la tensión, con dieta mediterránea, estamos preveyendo muchísimas enfermedades y nos puede ayudar en esta. Bueno, pues es muy sencillo, ya lo han puesto en marcha este colegio de ópticos, y que, bueno, pues a partir de mañana, si quieren, pueden ir a la óptica por si tienen estos primeros síntomas. Les dais cenar este cuadernillo, ¿verdad? Que lo pueden hacer bien allí directamente, en el establecimiento o en casa, pues para que se sientan, ¿no?, también más seguros y se pueda, sobre todo, mejorar la calidad. Sí. Pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado, Enar. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a ver ahora un reportaje, porque este pasado fin de semana ha sido el Día Mundial del Autismo, precisamente el sábado, y Autismo Burgos también se suma a la campaña Inclusión, Tolerancia y Respeto. Diferentes actos, exposiciones y comunicación en redes sociales están formando parte de esta campaña de concienciación, sobre todo, bueno, pues en este trastorno que en Burgos afecta a más de 200 familias. Con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Autismo Burgos se suma a la campaña Inclusión, Tolerancia y Respeto. Diferentes actos, exposiciones y comunicación en redes sociales forman parte de esta campaña de concienciación sobre este trastorno que en Burgos afecta a más de 200 familias. Atendemos tanto en la provincia, en la capital, como en la provincia, a través de las delegaciones que tenemos en Aranda y en Medina de Pomar, y actualmente también estamos a la espera de la concesión de un espacio por parte del Ayuntamiento en Miranda para poder intervenir con las familias de allí y evitar los traslados que supone venir a Burgos.
Las cifras que tenemos en Castilla y León y en España, no hay un censo específico de personas con autismo, que es uno de los problemas que se derivan de que la Administración no contempla el autismo como un trastorno específico. Entonces, bueno, las cifras dependen mucho de la implantación de los servicios de las asociaciones. Aquí en Burgos, ya como os digo, atendemos a 205, pero sí que es cierto que hay unos índices de prevalencia que ya indican que hay una persona con autismo de cada 100. Aquí en Burgos, en algún rango de edad, sí que nos situaríamos dentro de esas cifras, pero evidentemente hay muchas personas, sobre todo adultas, que no han recibido el diagnóstico. El trastorno del espectro del autismo, o TEA, hace referencia a un conjunto de condiciones que afectan al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación, interacción social y conducta. Un trastorno que en Burgos y provincia afecta a 205 personas que reciben atención en los centros de Aranda, Medina de Pomar y de la capital. Desde Autismo Burgos demandan un plan específico de autismo para Castilla y León. Se reivindica que la comunidad autonómica genere un plan de intervención específico para autismo, un poco en la consonancia con el plan estratégico que se aprobó en diciembre del año pasado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprobó el plan, que es un marco, son unas líneas de intervención, unas orientaciones, pero ahora falta determinar unas líneas concretas de intervención y falta sobre todo establecer unas medidas concretas, es decir, que esas intenciones se traduzcan en servicios, en apoyos para las familias y para las personas con autismo. Desde la Federación lo que reivindicamos es que ese plan nacional se traduzca luego en un plan de la comunidad, en un plan específico de atención a las personas con autismo. Hasta ahora las personas con autismo están englobadas en otros trastornos como discapacidad intelectual o trastornos mentales, lo que implica que los servicios que se aplican a las personas con autismo no son servicios específicos. Por consiguiente, la persona no avanza o no se desarrolla todo lo que sus capacidades le permiten. La idea de que el autismo sea considerado como un trastorno específico es porque a nivel clínico y a nivel médico es algo totalmente con evidencia científica, y porque también hay una evidencia científica de que necesitan una intervención educativa especializada, con profesionales específicos y sobre todo con profesionales especializados en lo que son los trastornos del espectro del autismo. Las investigaciones que se han realizado en bebés y niños en la primera infancia marcan que hay un niño con autismo por cada 100, lo que indica que hay un aumento de casos. Incluso en algún estudio se ha llegado a la cifra de 1 por 58, que quizás sea una cifra un poco alarmante, pero bueno, es los datos que resultaron. Sí que es cierto que cada vez se diagnostica más pronto, se diagnostica mejor, y sí que es cierto que ha habido unos cambios en los criterios diagnósticos a nivel médico, ¿no? Pero aún con todo hay un aumento en los casos. La causa no la sabemos, hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en investigación, sobre todo en Norteamérica o en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, hay muchas investigaciones que están yendo por la vía genética y un poco por cómo pueden influir factores medioambientales cuando hay una predisposición genética. Pero a día de hoy, desde luego, no se sabe la causa. Para la conmemoración de este día tan significativo, se ha realizado la iluminación de edificios emblemáticos con color azul, conciertos, conferencias y exposiciones como la que se puede visitar hasta el próximo 22 de abril. Bueno, aquí estamos en el Centro Asistencial de Fraternidad Muprespa, que es un centro asistencial médico porque atendemos a los accidentados, a nuestros asociados que han sufrido un accidente de trabajo, y por lo tanto es un centro médico. Pero Autismo, la Asociación de Autismo de Burgos, nos pidió, y para nosotros ha sido un placer colaborar con esta exposición para celebrar el Día Mundial del Autismo. Y entonces lo que hemos ido haciendo en todos los 800 metros que tenemos del centro asistencial, digamos en las salas de espera y en la entrada, que ya veis que es muy amplia, y colocando los diferentes cuadros que nos han facilitado. Tenemos 28 que se van a ir renovando si se van vendiendo y demás, porque está teniendo mucho éxito, y entonces por las diferentes paredes, incluso por la sala de espera y demás, pues les hemos ido colocando, y la verdad es que nos dan un toque para el centro asistencial médico de alegría.
nosotros utilizamos la pintura como una actividad no de comunicación, pero sí de expresión. Lógicamente cada artista, pues bueno, en su cuadro refleja su estado de ánimo, su emoción, y en nuestro caso también responden a un proceso de aprendizaje de muchísimos años, tanto a través del colegio como a través del centro de día, y donde les hemos enseñado pues sobre todo a cambiar de tema, a cambiar de color. Las personas con autismo que trabajan con nosotros en el centro de día son personas muy ritualistas, muy monotemáticas, entonces bueno, les hemos enseñado sobre todo a variar, pues lo que te decía, formas, colores, temas de dibujo. Tienen una habilidad artística las personas con autismo impresionante, y yo destacaría pues el color que tienen, el orden que ellos demuestran en cada cuadro, la luz, la originalidad. La verdad es que son maravillosos. A este maravilloso arte repleto de luz y color se suma la campaña desarrollada en redes sociales, cuyo objetivo es fomentar la inclusión, tolerancia y respeto, a la que han denominado Pasa el testigo por el autismo. Nos despedimos. Mañana más 8 Magazine a partir de las 10 de la noche y el próximo lunes Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Chao.